La meditación de la palabra, la predicación tiene que ver con este texto que hemos oído. Segunda de Corintios 8, del 7 al 15. Y tiene que ver con la ofrenda, con el tema de la ofrenda, con el tema de cuando se da dinero a modo de ofrenda dentro de las comunidades cristianas, en las iglesias. Yo sí quisiera decir de entrada que cuando hablamos de ofrendar dinero, cuando se habla de dinero como una cosa que se puede dar, que se dona, siempre es una cosa un poco complicada, porque el dinero es una cosa un poco misteriosa, ¿no? Es algo que hace que valga una cosa que no tiene valor, por ejemplo. Una cosa puede no tener mucho valor, pero cuando se le pone un precio alto, la gente piensa que vale más. ¿Os habéis fijado? A veces la gente piensa que algo porque cuesta más dinero es mejor, tiene más calidad, o algo hace, y uno dice, la lógica le funciona así. Bueno, si vale tanto es porque algo debe tener. Y es curioso cómo el dinero tiene esta forma de hacernos a nosotros, ¿no?, valorar más algo por el precio. Y también es interesante pensar cómo el dinero es algo que funciona un poco como funcionan las utopías, ¿no? Las utopías son esas cosas que están delante como una cosa que buscamos, que perseguimos, ¿no? Y claro, uno podría pensar ¿qué es lo que funciona como utopía, ¿no? Puede ser que a veces la utopía sea un mundo mejor, un mundo distinto, un mundo más justo. Esto es verdad, que son utopías así. Pero también muchas veces el dinero es como una utopía muy cotidiana, muy de cada día de la gente. Cuando la gente está con problemas, dice, es que si me sacara la lotería, es que yo ya está. Entonces es curioso, esta imagen de sacarse la lotería, de sacarse unos cuantos millones, ¿no?, a uno le hace pensar, y esto viene casi en automático, que tú resolverías tu vida y hasta la de otros. Y entonces es muy interesante cómo esta imagen, que es muy cotidiana, muy bueno, la cultura de la lotería, por ejemplo, por diciembre, enero es tremenda, ¿no? Pero no solo funciona en esa época, sino que en algún momento cada quien a lo mejor no lo dice, o a lo mejor sí que lo comenta, que si me saco la lotería, ya está, es que con eso se me acabarían tantos de estos problemas. Y entonces esa manera como funciona el dinero, como una especie de un diosecito, ¿no?, un dios ahí, que te resuelve los problemas. Porque es algo que afecta a nuestro corazón, alimenta nuestro interior, en el sentido de que te hace sentir confiada o confiado. Porque precisamente lo contrario es también una cosa real, es decir, cuando hay poco dinero, cuando escasea el dinero, y en los tiempos de crisis siempre escasea, y en las sociedades donde crece la desigualdad, donde pocos tienen cada vez más y muchos tienen menos, pues escasea. Y entonces lo que hay es ansiedad, preocupación. La ansiedad de si voy a tener lo necesario, si voy a poder pagar lo básico. La ansiedad por el mañana, la ansiedad por las cosas fundamentales. Nuestras sociedades son sociedades con miedo a no tener dinero, ¿no? Hubo otras épocas, otros momentos en la historia donde la gente tenía miedo a no tener comida. Si no hay lluvia y no hay cosecha, no tendremos comida. Pero nuestras sociedades urbanas, de ciudad, no nos da miedo que nos llueva y que no vayamos a comer, ni lo pensamos. Lo que nos da es miedo a no tener dinero. Ahí está Grecia, ¿no?, en estos días.
La gran presión sobre el pueblo griego es: no vais a tener dinero, ¿no? Porque sin dinero, esa es la lógica, no se puede vivir. Curioso, entonces, esta forma en que funcionamos como sociedades. Y en medio de esto, aquí tenemos un texto del que nos habla la segunda carta a los Corintios, y que tiene que ver con una ofrenda. Allí el contexto es que Pablo había organizado con muchas comunidades donde él había ido formando comunidades en el Asia Menor, en Macedonia, en Corinto, en todas las ciudades donde se habían formado comunidades cristianas, habían decidido hacer una colecta de todas estas iglesias para enviarla en ayuda a las iglesias de Palestina, en concreto a las iglesias de Jerusalén, porque era una zona donde había hambre, donde había una situación muy, muy complicada para toda la gente, y las comunidades paulinas querían entonces hacer toda esta colecta y llevarla a los hermanos, ayudarles con una colecta para los creyentes de allá, pobres, ¿no? En situación de una grave necesidad. Esta es una cosa en ese sentido que era muy práctica, que tiene un nivel muy práctico, pero para Pablo, y esto es lo que les dice a la iglesia, tenía un significado muy profundo. Es decir, hacer una colecta entre todas las comunidades de Occidente, estamos hablando de Corinto, de Grecia, es Occidente, y enviarla a las iglesias de Oriente, de Palestina, tiene un significado profundo. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque era una manera de mostrar que todas las comunidades son parte del mismo cuerpo de Cristo. Todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Y es un acto ecuménico en este sentido. Es un acto muy ecuménico. Es una manera de ver unos cristianos a otros cristianos como parte, somos ramas del mismo árbol. No tenemos unas raíces diferentes. Tenemos la misma savia que corre por todos, el mismo espíritu de Cristo está en todos. Y esto es importante decirlo, ¿no? Ahora que tenemos aquí la coral, ¿no? Y que estamos gente de comunidades distintas en el barrio, pero también comunidades distintas, protestantes, católicas, ¿no? Es importante decirlo, porque lo que ha existido muchas veces es la distancia, el desconocimiento, la separación, la sospecha, ¿no? El Papa Francisco acaba de estar en una iglesia valdense, en Italia, una iglesia protestante. Los primeros protestantes europeos fueron los valdenses, antes que Lutero, antes que Lutero. Después la iglesia valdense, la iglesia que fundó Pedro Baldo, se unió también a la Reforma protestante. Y el Papa estuvo en un servicio, es el primer Papa que va a un culto de una iglesia protestante, ¿no? Es importante el ecumenismo. Ahora, es importante también porque muchas veces hay diferencias, esto es cierto. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que no pensaba lo mismo, no veía las cosas igual que los cristianos occidentales, que las comunidades que había fundado Pablo. Iglesias donde había no solo judíos, donde también había gentiles. Y cuando hay gente de culturas diferentes, las cosas cambian. Y cuando las cosas cambian, a veces los de una cultura no les gusta la manera como lo hacen los de otras culturas. Y dicen, uy, no, es que no me siento muy cómodo. Y las diferencias de cultura, las diferencias étnicas, a veces se van imponiendo como paredes, como separaciones. Y Pablo dice que lo que el Evangelio hace es derribar esas paredes. Derribar esas paredes. Cristo derriba las paredes. Cristo rompe las fronteras y nos reconcilia, y de dos pueblos distintos hace un solo pueblo. Este es el significado que está en juego en la ofrenda que se está levantando, ¿no? Pero también está otra cosa muy de fondo, y que tiene que ver con que cuando alguien da para otros, está participando de un privilegio, el privilegio de dar. Y Pablo lo explica con
Jesucristo mismo, con lo que Jesús hace. Él dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que todos fuésemos enriquecidos. ¿Qué quiere decir eso de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? ¿Qué significa? ¿No? Y uno ahí puede recordar lo que dice Pablo en Filipenses 2, ¿no? Que Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Tomando forma humana, forma de siervo, dice Pablo. De siervo es de esclavo, dulos, esclavos. En la sociedad antigua había gente libre y gente esclava. Y los esclavos tenían dueño y eran sirvientes. Entonces Jesús no solamente se hace humano, es decir, él no encarna en una familia patricia, una familia noble de Roma, no, de los que salen en el Hola, ¿no? De la revista Hola, no, él no encarna en gente así, sino que encarna, ¿no?, en alguien de abajo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, dulos, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice ahí Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, porque la muerte de cruz, el que lo crucificaran, es algo que no le podía pasar a un ciudadano romano. A un ciudadano romano, aunque fuera un criminal y lo condenaran a muerte, lo que no se podía hacer era ejecutarlo en la crucifixión, porque la crucifixión era demasiado indigno y solo se le podía hacer a los que no eran ciudadanos romanos. Jesús no es ciudadano romano, no lo era, y por tanto lo pueden crucificar. Digamos que no tenía ciudadanía europea, para decir, entendernos, ¿no? No tenía papeles de comunitario. Entonces le podían pues aplicar otras leyes, ¿no?, por decirlo así. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y entonces está hablándole a la comunidad de que hagan la colecta, de que hacía más de un año que había comenzado la iniciativa de hacer la colecta, pero que se había desinflado la iniciativa. Algo había pasado y no había continuado. Y Pablo insiste en que lo hagan, Curioso, ¿no? Porque a veces con el tema de dar del bolsillo, ¿no?, se tocan sensibilidades. A veces ahí cuesta más. ¿Por qué cuesta? Bueno, cuesta porque precisamente el dinero, esto que decía al inicio, es algo tan misterioso. En realidad es algo que como que se liga al corazón. Es como que si del bolsillo hubiera unos cables, ¿no?, por dentro del cuerpo, unos nervios, si queréis, y que se conectan al corazón, ¿no? Y entonces, si uno saca del bolsillo dinero que le piden o que le invitan a dar, entonces algo adentro queda tocado, ¿no? Y Pablo dice que cuando des no de lo que no tienes, dice, porque Dios no te pide lo que no tienes, ¿no? Ni tampoco que des de una manera tal que tú te quedes en necesidad. No, no es así como Dios lo pide. Pero que dé de corazón, que dé. Hay una cosa que pasa y que todos hemos observado a lo largo del tiempo. Y es que cuando la gente pasa de una situación donde no gana mucho dinero, las cosas son difíciles. Cuando esto es así, como que la gente va más a la iglesia, busca más a Dios. Pero cuando hay un ascenso social y las cosas van mejor, las condiciones mejoran, la gente va menos.
se olvida más. Es una cosa que Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, esta fue una iglesia metodista, es una iglesia de tradición metodista, en el siglo XVIII, Juan Wesley, que predicaba en las calles, en las plazas, y mucha gente, obreros, gente pobre, empezó a convertirse al cristianismo por Juan Wesley, la predicación que hacían en las calles, en las plazas, sobre todo en las reuniones en casas, los meeting clubs donde se reunían para hablar de la Biblia y orar. Y mucha gente, claro, ¿qué era lo que pasaba? Cuando esta gente venía, entonces cambiaba, aceptaba al Señor, empezaba a tener una vida diferente y claro, dejaban las tabernas porque los obreros, ¿no?, tenían una vida muy, muy difícil y el único consuelo que había era la bebida, las bebidas destiladas, los pubs, las tabernas. Pero la gente cambia, va dejando. Claro, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que muchas de esta gente que deja de beber, pues obviamente el dinero le alcanza más, en vez de gastárselo en la bebida, lo gasta para que los hijos coman, para que vayan a la escuela, y empiezan a mejorar. Y empieza a darse al paso de la segunda, tercera generación. Wesley alcanzó a ver que las iglesias metodistas, la gente pobre, los obreros, en la segunda, tercera generación estaban mejor económicamente. Mejoraban, les iba mejor, prosperaban. Pero también se dio cuenta que bajaba la devoción. Se dio cuenta que la gente, cuando estaba mejor económicamente, algo pasaba, que se iba como enfriando, por decirlo así. Ahí es donde Wesley, en un texto suyo, él se hace ese planteamiento. ¿Pero por qué? Porque tampoco se trata de que la gente esté mal, ¿no? Esté siempre pobre para que vaya, se acuerde del Señor, ¿no? Y es ahí cuando Wesley creó una frase, que es una frase en la iglesia metodista muy conocida, que es este consejo de Wesley, que a partir de esto Wesley dice: trabaja mucho, ahorra mucho y ofrenda mucho, ¿no? Es, digamos, la solución que Wesley piensa que puede servir. Trabaja mucho. En el protestantismo siempre ha sido importante el tema de trabajar, de ser gente trabajadora. Ahorra, pero da mucho también, ofrenda mucho. Quien da, recibe, dice Pablo. Quien da es enriquecido. Quien da, aprende. Que también el que recibe te da a ti. Que en realidad ofrendar, dar, sobre todo la ayuda a los pobres, es una forma de recordar que aquello es un privilegio y que la finalidad de todo es la igualdad. Pablo aquí recuerda una cosa que tiene que ver con el maná. Cuando el pueblo de Israel fue sacado por Moisés al desierto para ir a la tierra prometida, Dios les alimentaba con el maná. Por la mañana iban y lo recogían temprano. Y dice, el que recogía mucho no tenía más que el que recogía poco. Y el que recogía poco no tenía menos, sino que a todos les alcanzaba. Y la finalidad es esta igualdad. Cultivar la generosidad. Cuando podemos ofrendar en la iglesia, pero también, por supuesto, ofrendar para los pobres, porque la tarea es una tarea de ayuda a los necesitados. Es una manera de alabar al Señor, una manera en que nos relacionamos, una manera en que nos vinculamos, una manera ecuménica, una manera cristiana, una manera en que también nuestro corazón aprende a confiar, aprende a recordar siempre que hay un Padre que así como cuida de las aves, así cuida de nosotros, así como está con todas las personas, ¿no? El pan que hay en nuestra mesa es una forma de recordar el trabajo de mucha gente y la generosidad con que Dios hace posible que lo tengamos. Que recordemos siempre esto, que el Señor nos ayude en ello. Amén.